Historia y evolución de la publicidad. Era preindustrial, 3000 años antes de Cristo. Conservado en el Museo Británico de Londres, se guarda un papiro encontrado en Tebas, Egipto, en el que muchos autores y expertos han encontrado la prueba de la primera forma de publicidad antigua. 2000 a.C. En Babilonia se encontró una tablilla de arcilla con inscripciones para un comerciante de ungüentos, un escribano y un zapatero. 480 a.C. En la antigua Grecia aparecen los primeros medios de propaganda. Por un lado estaban los voceadores tradicionales, conocidos por heraldos o querux, que eran los que comunicaban las noticias más importantes de la comunidad, pero además empezaron a anunciar productos a viva voz. Siglo II a.C. El papel más antiguo que hay noticia procede de una tumba china, elaborado con fibra de cáñamo y una pequeña cantidad de lino. 105 después de Cristo. Los chinos inventaron el papel. 1275. Se fundó la primera fábrica de papel en Europa. Década de 1440. Juan Gutenberg inventó la imprenta en Alemania. 1472. Apareció el primer anuncio en inglés, un volante que se pegó en las puertas de los templos de Londres que anunciaba la venta de un devocionario. 1477. Aparece el primer cartel publicitario del que se tiene constancia, se le atribuye a William Caxton, un comerciante, escritor e impresor inglés que utilizó este recurso para promocionar unas aguas termales. 1525. La publicación del primer anuncio en una hoja con amplia difusión en un panfleto de noticias alemán, pero no eran regulados. 1591. Regulan los anuncios. Uno de los publicados contenía noticias de los 3 años anteriores. 1617. Renaudot obtiene la concesión real para poner en marcha la oficina de direcciones y reencuentros, cuyo objetivo era poner en contacto a particulares. William Caxton exalta por medio de un cartel las bondades de las aguas termales descritas en la edición del libro The Pies of Salisbury, por lo que el impresor es el primero en dar el cartel matices publicitarios. Previamente ya comunica, con cierta persuasión, los libros de su imprenta edita a través de unas hojas de papel de desecho colocadas en las puertas de las iglesias, lugares muy concurridos por aquel entonces. En aquella época el cartel aparece como soporte de comunicación de las ordenanzas, anuncios oficiales, comunicados de la iglesia, si bien Caxton es el primero en dotarles de cierto carácter publicitario. Finales del siglo XVII. Llegan a España los orígenes del periodismo y primeros anuncios y aparecieron volantes impresos en madera y o cobre. Enero de 1661. En Madrid, de la mano del periodista Francisco Fabro Bermudán, nace el primer periódico de información general en el país, Relación o Gaceta, impresa por Juan Paredes, la cual revolucionará hasta que pase a llamarse Gaceta de Madrid semanal y con muchísimas réplicas provisionales. 1672 se publicó el primer anuncio de prensa, que ofrecía una recompensa por la devoción de 12 caballos robados. 1676. La carga propagandística de la Relación o Gaceta se debe a que se realiza bajo los auspicios de don Juan José de Austria, hijo bastardo de Felipe IV, de quien Fabro es secretario de lengua alemana. Será mensual, aunque en Zaragoza es semanal hasta ese mismo año. 2 de abril de 1697. Primera edición de Relación o Gaceta en la que ya se incluyen anuncios por palabras, evolucionando a lo que hoy en día es el Boletín Oficial de Estado. Principios de la década de 1700. La publicidad mundial se calculaba en cerca de 600 millones de habitantes y algunas ciudades eran lo bastante grandes para soportar volúmenes mayores de publicidad. El aumento de volumen ocasionó un cambio en la estrategia publicitaria, todo ello ante el advenimiento de la Revolución Industrial. Era de la industrialización. Mediados de la década de 1700 comienza la Revolución Industrial en Inglaterra. 1776, en los inicios de la Revolución Americana, anuncios políticos aparecieron para motivar a las personas a enlistarse.
Principios de la década de 1800 comenzó la Revolución Industrial en Norteamérica. 1835, el nacimiento de los combustibles para automóviles e incremento de las vallas publicitarias en los Estados Unidos. 1839, se inventa la fotografía que mejoró la credibilidad e inauguró un nuevo mundo de creatividad. 1840, fabricantes comenzaron a usar anuncios en revistas. Era un medio ideal porque proporcionaban publicidad nacional y ofrecían la mayor calidad de reproducción. También estaban el telégrafo, teléfono y máquina de escribir. 1841, Volney B. Palmer establece en Filadelfia la primera agencia publicitaria en Estados Unidos. 1857, el Diario de Madrid avanza más todavía y ese año es el primero en ofrecer regalos para atraer a la audiencia. 1869, a los 21 años de edad, Francis Ayer forma la agencia N.W. Ayer & Sons. Fue la primera agencia en cobrar basada en el costo neto del espacio y en efectuar una encuesta de mercado formal. 1873. Las empresas de transporte y envío son mencionados en la novela de Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días. 1882. La primera señal luminosa en Times Square en Nueva York. 1888. Se estrena en Yorkshire, Inglaterra, la primera película, o al menos la más vieja en su existencia, llamada Escena de Jardín de Roundhay. Dura exactamente 2 segundos. 1890. Se utiliza la publicidad como se conoce hoy: planear, crear y ejecutar. Continuando con lo expuesto por mi compañera, seguimos la línea de tiempo en el año 1892, donde se establece un departamento de redacción y contrato a un redactor de texto publicitario. También el marketing directo nace cuando Sears envía 8.000 cartas y recibe de vuelta 2.000 órdenes. En 1905, la primera promoción de una celebridad se produce cuando Fatty Arbuckle afirma que los cigarrillos Murat son los preferidos por los hombres de gusto refinado. En 1911, la primera venta sexy es utilizada por la empresa Waterbury Soap con el provocativo eslogan Skin You Love to Touch, piel que amas tocar. En 1914, anuncios de enlistamiento de la Primera Guerra Mundial. En 1917 es fundada la Asociación Americana de Agencias de Publicidad. En 1920, en un garaje de Pittsburgh, se crea la primera estación de radio del mundo. En 1925, el consumismo de productos no esenciales se promueve a través de la publicidad desenfrenada. Los años 20. Aparecen igualmente los billboards o vallas publicitarias. En 1929, el estreno de la primera película, con sonido, de Jazz Singer, revoluciona el cine. En 1938 se declara ilegal la publicidad engañosa. En 1939 se distribuye mucha publicidad de la Segunda Guerra Mundial. Y también aparece el Technicolor en las películas. En 1941 se transmite el primer comercial de televisión para la campaña relojera Bulova. James Quick Young anuncia por la radio la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. Y aparecen los anuncios para inspirar a mujeres americanas a contribuir con la guerra y a trabajar en la industria de las municiones. En 1950 se transmite la primera publicidad política en televisión en Nueva York. A principios de la década llega el televisor a color. En 1955, los psicólogos empiezan a trabajar en publicidad para aumentar su poder de seducción. En 1957, el nacimiento de jingles de televisión de más larga duración. El anuncio de Mr. Green, que todavía se utiliza hoy en día. En la década de los años 1960, es considerada la era dorada de la publicidad. En 1963, David Ogilvy marca el comienzo de la era moderna de la publicidad con esta frase:
El consumidor no es un idiota. Ella es como tu esposa. Primer comercial de McDonald's también para este año. En 1970 nace el Publireportaje. Se lleva a cabo en la venta de casas en San Diego. En 1972 sale al aire el icónico comercial de Coca-Cola, llamado Hilltop Commercial. Demuestra personas de todo tipo de etnias cantando en paz y armonía. En 1973 aparece el primer prototipo de celular en abril de este año, presentado por Martin Cooper, un empleado del Motorola. En la era post-industrial, en 1981, nace la primera publicidad de Absolut Vodka, cuyo diseño inicial no ha cambiado mucho desde entonces. En agosto del mismo año se estrena el canal de MTV, que definirá a una generación entera hasta nuestros tiempos. En 1983, el 1 de enero de este año es considerado el cumpleaños oficial del Internet. El celular sale oficialmente al mercado. En 1984, comercial de Apple en el Super Bowl con temática del libro 1984 de George Orwell. Segunda mitad de los 90 y la interactividad mediática se transforma en una realidad con el crecimiento del Internet, convirtiéndose en el medio por excelencia en la actualidad. En 1997, Bill Gates le paga 14 millones a los Rolling Stones para utilizar su canción Start Me Up en el comercial de Microsoft. En 2002, el departamento fundado por Ayer en 1892 desaparece en una fisión de Kaplan Taylor Group. En 2004, Mark Zuckerberg crea la actual red social Facebook, inicialmente como una mensajería para estudiantes de la Universidad de Harvard. En 2006, en marzo de este año, se crea la red social Twitter, responsable de gran parte de la cultura pop y viralización de muchos medios en nuestra actualidad. En 2007, Mad Men sale al aire por primera vez en AMC, ambientada en la era dorada de la publicidad durante los años 60. En 2010 aparece la red social Instagram, la cual ha revolucionado hasta el punto en que actualmente existen tiendas virtuales y catálogos en los perfiles. En 2016 es el lanzamiento oficial de la red social TikTok. Y por último, en el año 2020, TikTok alcanza alta popularidad, cuyo algoritmo se basa en las preferencias personales de cada perfil. Mi nombre es Miliángel Finol. Buen día, soy Oro Martínez. En esta oportunidad les hablaré sobre la historia y evolución de la publicidad en Venezuela. La publicidad en nuestro país no tuvo fecha definida de nacimiento. La técnica y estética fueron las que adquirieron matices con gradualidad de una fotografía instantánea. Empezando por los avisos del siglo XIX, iniciativa de don Gerardo Patrullo, con sus desabridos avisos, hasta la improvisación en vivo de los animadores de radio y televisión, entre los años 40 y 50. Fueron inscritas variaciones registradas en la forma del anuncio. En 1808, el primer aviso publicitario que puede mencionarse en la historia venezolana es un papel clandestino, hecho por Francisco de Miranda y reproducido a través de la imprenta. El 24 de octubre de 1808 aparece el primer periódico venezolano, editado la primera Gaceta de Caracas, cuyo primer aviso publicitario sale 4 días después, el 28 de octubre. Fue el capitán Tomás Montiña el anunciante, quien ofrecía a la venta una casa. La Opinión Nacional 1868, considerado como el primer periódico moderno y que creó la figura de los agentes de publicidad. En 1870 se crea Agencias de Publicidad. En 1892, El Cojo Ilustrado,
una revista que fue la primera de lo que hoy se llama publicación corporativa, debido a que la fábrica de tabacos creó el aviso publicitario en 1897 por el Branding Market Pizarro. Dedica unas palabras a los papás y señala claramente los puntos de venta de licores, comprobación de que hay alguien que conoce a sus consumidores. En 1914 hasta 1918 resalta Juan Alamón, que fue el primer locutor publicitario en Venezuela y se hacía llamar el anuncio parlante. Este era un hombre que anunciaba por las calles, con el mismo tono de voz y la misma técnica de los actuales presentadores de circo y locutores de televisión. Además, surge el primer estudio publicitario en Venezuela, creado por el pintor Raúl Santana. Era un taller gráfico que rápidamente comenzó a elaborar avisos y que estuvo bajo su dirección hasta 1952. En 1925 se crea la empresa de publicidad vial Pepaco, que actualmente se mantiene en Venezuela. Hola a todos, mi nombre es María Fernanda Ojeda y yo les voy a exponer la segunda parte de la línea de tiempo acerca de la historia y la evolución de la publicidad en Venezuela. En 1930 nace la radio y de inmediato comienza su proceso de comercialización. En una entrevista hecha a Raúl Sanz Machado, presidente de Publix, en la revista Producto en 1991, él afirma que en 1948 la publicidad, tal y como se la conoce ahora, casi no existía. Lo que había en realidad eran oficinas que vendían avisos, colocaban participaciones en programas deportivos y hacían concursos en los periódicos. El club de pasajeros de la Pan American firmaba un contrato con la publicidad Fama de América y Televisiva, que salió al aire el 1 de julio de 1953. Poco a poco, los recursos utilizados cambiaron y se pasó de las menciones en vivo a la creación de piezas televisivas. Resaltaban las personalidades de Víctor Saumé en el show de las 12, Ana Teresa Cifuentes en La Perfecta Ama de Casa y Reni Tolina en el show de Reni. Cabe destacar que con el progreso de la publicidad también comienza a evolucionar y realizarse los primeros estudios de mercado y audiencia del país. En 1960 ocurre un quiebre en Televisa y de él nace Venevisión, haciendo que Radio Caracas Televisión tuviera que, entre comillas, resignarse a competir su liderazgo. Desde ese momento, los términos de competencia en el negocio se tornaron crónicamente más tensos. A su vez, la revista El Producto, que habla sobre la historia de la publicidad, señala que la década del 60 marcó un punto de inflexión en la historia de la publicidad venezolana, ya que Venezuela fue también, en segundo, un gran fomento de la industria, la imagen y el mensaje comercial. En 1964 sale al aire el primer comercial televisivo de Café Fama de América, todavía recordado el día de hoy con el popular mensaje de Candelaria, el cual dio a conocer el eslogan actual de la marca: por el aroma yo lo sé, Fama de América, el mejor café. Durante los años 70 comienza el uso de la sensualidad en los comerciales. Se avanza en cuanto a aspectos técnicos y tecnológicos, se hace más énfasis en la estrategia y se concentran los esfuerzos en los medios tradicionales. Ya para la década de 1980 todo ha cambiado. Hay una gran utilización de jingles para todo tipo de productos y se prohíbe la publicidad de cigarrillos y alcohol en radio y televisión, obligando a estos anunciantes a moverse a otros medios y haciendo el primer impulso hacia la utilización de los medios no tradicionales. Por acá, Elo Martínez, que les hablará sobre los comerciales venezolanos más históricos. En 1972, el comercial Cigarrillo Lido lo denominó ¿Cuál es la consigna? Se caracterizó por ser raro a primera vista, pero con un elenco de primera. Formaba parte de Eduardo Roja, el papá de Pepeto, Bebeto y Semillita. En 1970, el comercial de Liliana, que fue conformado por Lila Morillo, José Luis, el Puma y Liliana para promover un detergente con blanqueador. También tenemos el entretenido comercial de Tío Rico, Muérete que chao. En 1994, el Pacto de Diablito, se utiliza la frase que ha marcado a muchos venezolanos: dame más, pichirre. No podemos dejar de recordar la simpática e innovadora campaña de Parmalat, Pamíferos 1996 y el comercial de Cantebet de 1998. Soy María Fernanda Ojeda de nuevo y ahora les voy a hacer la continuación de los comerciales históricos de la publicidad venezolana. Continuando, en el año 2002 tenemos el conocido Falta Poco de Mayonesa Kraft, cuando de repente el chalequeo venezolano se apoderó de la frase falta poco y cómete algo como respuesta si se preguntaban de dónde venían. En siguiente lugar tenemos
el himno vinotinto de Caramelos de Cianuro en el 2004, realizado por Pepsi. En pleno apogeo de la vinotinto, Caramelos de Cianuro, una de las bandas Pepsi de la época, les crea una canción que se convierte en un comercial y a su vez se convierte en promo para la banda y promo para el equipo. En el año 2011 tenemos la retrospectiva de Ford. Por 3 años consecutivos, Ford de Venezuela cerró sus años haciendo una retrospectiva animada muy particular, exaltando los valores y los acontecimientos que nos unen a todos los venezolanos y reconociendo en ellos las características de sus vehículos. Personalmente considero que el siguiente es uno de mis favoritos. Es del año 2011 y es el muy conocido Parchita de la marca Hit. Y por último, en el año 2012 encontramos la campaña realizada por Adidas llamada Venezuela is all in, un emotivo comercial que celebra la alianza entre la Vinotinto y Adidas, nuevo patrocinante oficial de la Selección Nacional de Fútbol, reconociendo la realidad de muchos venezolanos que vienen de seguir a otros equipos. La historia tiene un desenlace donde el protagonista muestra cuál es su nueva pasión. Y claro, tú también puedes mostrarla comprando tu franela Vinotinto. La pieza audiovisual contó con la dirección de los venezolanos Marcel Raskin, quien también dirigió la película Hermano en 2010, y Joe Torres. Renio Tolina fue el primer productor independiente. Esto garantizó que él mismo se encargara de estipular sus propios contenidos. No se regía por los cánones del canal ni de terceros. Controlaba sus anunciantes. Reitera Naems. Él solo hacía publicidad de productos que tuvieran calidad. Si los probaba y les gustaban, aceptaba la pauta. Si no, los rechazaba. Lo que Reni publicitaba se convertía en oro. Era como el rey Midas. Se hacía rico y quienes lo requerían con su credo de vendedor de postín. Las ventas de esos productos se disparaban. Buenas tardes, mi nombre es Ilana Felichani y voy a hablarles un poquito más sobre los aportes de Renio Tolina en la publicidad. Como saben, los comerciales se transmitían en vivo con unos parlamentos previamente aprendidos y las cuñas tenían que prepararse con 2 o 3 días de antelación obligatoriamente, para luego hacer unas pruebas en seco donde se apuntaban las cámaras a los novatos que todavía no tenían mucha experiencia, cosa que los ponía muy nerviosos. En el primer momento se hacía radio por televisión porque el locutor recitaba el texto y el único movimiento que se le permitía era el señalar el producto con un dedo índice y obviamente se le hacía un poquito más complicado. También se difundían los comerciales con una voz off proveniente de una cabina de locución, mientras la cámara se enfocaba en un cartón con un aviso de prensa. Sin embargo, todo esto era como una forma de cautivar al público entre frases coloquiales o ingeniosas que el público ya conocía, para que la improvisación fuese algo como codiciado para ellos. Muchas gracias por escucharnos. Somos Feedback Agency, Creatividad sin Límite.